En los próximos minutos voy a mostrarte algo que casi nadie se atreve a decir en voz alta. Y si estás aquí, es porque en algún punto de tu vida has visto, has vivido o has sufrido las consecuencias de lo que te voy a contar. Suscríbete al canal y deja un me gusta. Este video está diseñado para darte una mirada profunda, emocional y neuropsicológica sobre por qué ocurre esto, qué está sucediendo realmente en tu mente, y lo más importante, cómo recuperar tu conciencia. Ahora volvamos al video. He observado durante años un patrón que se repite con precisión matemática. Mujeres adultas, capaces, inteligentes, que sin embargo actúan desde lugares emocionales infantiles cuando se trata de relaciones, validación, conflicto o poder. No todas son así, las mujeres son criaturas divinas, pero hay que reconocer las malas y las buenas. Las buenas te llevan al cielo, pero las malas intentan manipularte. Y quien se reconozca en ello tendrá dos opciones, negarlo o transformarse. Déjame llevarte a escenas que quizá te resulten demasiado familiares. Piensa en alguien que justifica cada decisión errática con su pasado. Es que tuve una infancia difícil. Es que me hicieron daño. Es que tengo traumas. Y no niego el dolor. Sería necio hacerlo. Pero Maquiavelo lo habría visto con claridad quirúrgica. Cuando el trauma se convierte en excusa permanente, deja de ser herida y pasa a ser coartada. Una coartada para no asumir responsabilidad. Una coartada para no crecer. Una coartada para no ejercer poder sobre sí mismo. Ese es el primer comportamiento emocional débil, usar el pasado como refugio para no enfrentar el presente. Ahora observa otro escenario. La confianza ciega. Esa entrega total, temprana, ingenua, casi desesperada. Creer en palabras sin hechos. Ignorar señales evidentes porque quiero creer. He visto a demasiados hombres convertirse en presa por esta razón. No porque sean malas, sino porque confunden apertura con rendición. Maquiavelo jamás habría entregado su seguridad a una promesa. El que confía sin verificar cede el control del tablero. La confianza no es virtud cuando no va acompañada de observación. Es vulnerabilidad expuesta. Avancemos. La necesidad constante de aprobación. Míralo bien. Esa urgencia por gustar, por ser validado, por ser deseado. Cambiar opiniones para encajar. Ceder límites para no perder atención. Medir el propio valor a través de la mirada ajena. Este comportamiento es devastador, porque quien necesita aprobación ya ha entregado su poder. Maquiavelo lo sabía, el que depende del favor ajeno será siempre manipulable por quien lo otorgue o lo retire. Y luego está la incapacidad de guardar silencio táctico. Hablar de más. Explicarse en exceso. Justificarse. Revelar intenciones, planes, emociones, debilidades, sin que nadie lo haya pedido. El silencio, en términos de poder, no es vacío. Es contención. Es amenaza implícita. Quien no sabe callar cuando conviene, se desnuda psicológicamente ante el mundo. Sigue conmigo. La reacción emocional descontrolada. Estallidos. Dramatización. Llanto, ira, impulsividad. Decisiones tomadas en caliente que luego cuestan caro. Aquí Maquiavelo habría sido implacable. Quien reacciona desde la emoción pierde la capacidad de dirigir el curso de los acontecimientos. Porque mientras tú reaccionas, otro observa. Mientras tú explotas, otro calcula. Mientras tú te desbordas, otro avanza. Y finalmente, el núcleo de todo, la falta de poder personal a nivel emocional. No saber sostener la soledad. No tolerar el rechazo. No aguantar la incertidumbre. No soportar no ser elegido. Este vacío interno es el terreno perfecto para la manipulación. Porque quien no se gobierna por dentro, buscará que alguien más lo haga por fuera. Si alguno de estos comportamientos te ha incomodado, es buena señal. Significa que algo dentro de ti está despertando. Déjame preguntarte algo, y no respondas en voz alta, respóndete por dentro. ¿Cuántas veces has visto a alguien perder dignidad, poder o respeto, no por maldad, sino por no saber manejar sus emociones? En unos momentos voy a llevarte al siguiente nivel. Voy a entrar en cómo se siente vivir desde estos patrones, la confusión, la rabia contenida, la sensación de ser usado sin saber exactamente cómo. Ahora quiero que entremos en el lugar donde esto realmente duele. No en el discurso, no en la teoría, sino en el cuerpo y en la mente de las mujeres que viven atrapadas en estos comportamientos emocionales. Porque la debilidad emocional no se siente como estupidez. Se siente como confusión, como una sensación constante de estar reaccionando tarde,
malo desde un lugar que no te representa. Yo lo he visto demasiadas veces. Ella empieza con una incomodidad sutil. Esa sensación de haber dicho algo de más. De haber confiado demasiado pronto. De haber mostrado una emoción que luego fue usada en tu contra. No es un golpe inmediato. Es un goteo lento. Primero te preguntas, ¿por qué ha dicho eso? ¿Por qué ha reaccionado así? Y ahí nace la primera fractura interna, la pérdida de coherencia. Tú empiezas a sentir que ya no gobiernas del todo. Que una parte de ella actúa antes de que tú puedas pensar. La emoción toma el mando. Y tú vas detrás, intentando justificarla. Hay una emoción especialmente corrosiva en este proceso, la rabia contenida. No la rabia explosiva, sino la que se queda atrapada en el pecho. Cuando comprendes, demasiado tarde, que fuiste manipulado no por maldad, sino por tu propia exposición emocional. El cuerpo lo sabe antes que la mente. El corazón late más rápido. La cabeza se calienta. Las manos se tensan. Aparece esa mezcla de vergüenza e ira que quema por dentro. Y entonces llega el pensamiento más peligroso de todos. ¿Cómo pude ser tan ingenuo? Ese pensamiento no te fortalece. Te encoge. Empiezas a desconfiar. Y aquí ocurre algo que Maquiavelo habría considerado letal. Cuando una persona pierde confianza, se vuelve doblemente manipulable. Por miedo a volver a equivocarse con ellas. Muchas personas, atrapadas aquí, oscilan entre dos extremos igual de dañinos. O se vuelven excesivamente abiertas, buscando aprobación para calmar su inseguridad. O se cierran del todo, convirtiendo la desconfianza en aislamiento. Ninguno de los dos extremos es poder. Ambos son reacciones. Hay también una tristeza específica que acompaña a esta debilidad. La tristeza de sentir que das más de lo que recibes. Que explicas más de lo que te entienden. Que sientes más de lo que los demás respetan. Y esa tristeza, si no se comprende, se transforma en victimismo silencioso, como el suyo. No siempre expresado. A veces disfrazado de yo soy así. O de prefiero sentir que calcular. Maquiavelo habría sido brutal aquí. Sentir sin calcular no es noble, es peligroso. Porque mientras tú te desbordas emocionalmente, otros aprenden exactamente qué botón presionar para obtener de ti lo que quieren. Déjame hacerte una pregunta incómoda. ¿Alguna vez has sentido que los demás parecen saber cuándo callar, cuándo retirarse y cuándo atacar, mientras tú siempre llegas emocionalmente antes de tiempo? Dentro de un momento voy a mostrarte algo crucial. No opiniones. No juicios morales. Voy a entrar en los experimentos psicológicos que explican por qué estos comportamientos se repiten, como la emoción sin control reduce poder, y porque la sociedad premia al que regula, no al que se expone. Cuando entiendas eso, dejarás de culparte. Y empezarás a transformarte. Ahora vamos a hacer algo decisivo, quitarle el disfraz moral a la emoción y mirarla como lo que es, un mecanismo psicológico que puede darte poder o quitártelo. Maquiavelo no tenía laboratorios, pero tenía observación. La psicología moderna sí tiene laboratorios. Y ambos llegan a la misma conclusión. Voy a llevarte por los experimentos y teorías que explican por qué los comportamientos emocionales débiles en ella se repiten, porque son fácilmente manipulables y porque el autocontrol emocional es una de las formas más altas de poder práctico. 1. El experimento del malvavisco. Este estudio mostró algo fundamental. La capacidad de retrasar la gratificación predice éxito, estabilidad emocional y liderazgo. Los niños que actuaban por impulso, que no podían esperar, que reaccionaban ante el deseo inmediato, tenían peores resultados a largo plazo. No eran menos inteligentes. Eran menos regulados. Traducción maquiavélica. Quien no puede esperar, pierde posición. Quien necesita satisfacción emocional inmediata, validación, respuesta, atención, cede el control del tiempo, y quien controla el tiempo controla el intercambio. 2. Autocontrol como recurso limitado. Baumeister demostró que el autocontrol funciona como un músculo. Si se gasta mal, reaccionando, explicándose, justificándose, se agota. Las personas emocionalmente débiles no fallan por sentir. Fallan por no saber administrar su energía emocional. Maquiavelo lo habría dicho así. El príncipe que se explica demasiado, se desgasta. El que elige cuándo hablar, conserva poder. 3. El contexto domina a la personalidad. El experimento de la prisión de Stanford confirmó algo inquietante. El rol y el contexto moldean el comportamiento más que la moral individual. Las personas que no dominan su mundo emocional se adaptan al rol que otros les asignan.
La que se expone demasiado será tratada como débil. La que se regula, como autoridad. No es crueldad. Es psicología social. 4. Reciprocidad, coherencia y validación. Cialdini demostró que las personas que buscan aprobación constante son más manipulables mediante elogio, culpa, retirada de atención, refuerzo intermitente. Quien necesita validación externa puede ser controlado sin fuerza. Basta con administrar afecto. Maquiavelo entendía esto siglos antes. El favor concedido y retirado estratégicamente crea dependencia. 5. Teoría del apego, ansiedad y poder. Los estudios sobre apego muestran que las mujeres con apego ansioso hablan más de lo necesario, reaccionan con intensidad, temen el silencio, confunden cercanía con seguridad. Esto no es amor, es miedo a la pérdida. Y el miedo es la puerta de entrada de la manipulación. 6. Lo emocional. Existe una versión emocional de este efecto. Las mujeres menos reguladas creen que sentir más las hace más auténticas, cuando en realidad las hace más previsibles. Maquiavelo jamás habría confiado en alguien previsible. El poder exige ambigüedad controlada. Ahora detente aquí un segundo. Si la ciencia demuestra que el autocontrol, el silencio táctico y la regulación emocional generan mejores resultados, ¿por qué la sociedad romantiza la impulsividad emocional? Porque lo regulado intimida. Porque lo controlado no es fácil de manejar. Porque quien se gobierna no necesita ser guiado. Y eso nos lleva al siguiente paso. No solo motivarte, sino enseñarte a adoptar una postura distinta ante tu mundo emocional, sin reprimirte, sin endurecerte, pero sin volver a ser presa. Ahora voy a hacer algo distinto. No voy a consolarte. No voy a decirte que todo está bien tal como eres. Voy a hablarte como Maquiavelo habría hablado a alguien con potencial, con exigencia. Porque si has entendido los bloques anteriores, ya sabes esto. No eres débil, eres vulnerable cuando sus emociones deciden por ti. El poder emocional no consiste en apagar lo que sientes. Consiste en elegir cuándo, cómo y ante quién lo expresas. Y eso se entrena. 1. Aprende a detenerte antes de responderle. El primer acto de poder es la pausa. No la pausa pasiva. La pausa estratégica. Antes de contestar un mensaje que te activa. Antes de justificarte. Antes de explicar tu herida. Antes de reaccionar. Detente. Ese segundo de silencio es un muro invisible. Quien no lo tiene, se expone. Quien lo domina, controla el ritmo. Maquiavelo lo sabía. El que marca el tempo, gobierna la escena. 2. Separa emoción de decisión. Siente todo lo que necesites sentir. Pero decide cuando su emoción ya no esté al mando. No tomes decisiones. Cuando estás herido. Cuando buscas aprobación. Cuando temes perder. Cuando necesitas ser entendido. La emoción es información, no dirección. Quien decide desde la emoción se mueve en zigzag. Quien espera, avanza en línea recta. 3. Transforma la necesidad de aprobación en autorrespeto. Cada vez que sientas el impulso de agradar, pregúntate, ¿esto me fortalece o me diluye? El respeto propio no grita. No se explica. No se mendiga. Se demuestra con límites claros, silencios firmes y coherencia interna. Maquiavelo habría dicho, el que se ofrece demasiado, pierde valor. El que se reserva, se vuelve deseado. 4. Domina el silencio táctico. No todo debe decirse. No todo debe aclararse. No toda emoción merece escenario. El silencio no es represión. Es contención inteligente. Cuando callas, el otro proyecta. El otro se expone. El otro se revela. Mientras tú observas. Eso es poder. 5. Construye autoridad emocional. La autoridad emocional no viene de imponer. Viene de no desbordarte. ¿Quién mantiene la calma cuando otros se alteran? ¿Quién sostiene la mirada cuando otros explican? ¿Quién no se justifica cuando otros atacan? Automáticamente asciende de posición. No porque sea mejor, sino porque no es manipulable. 6. Acepta la dualidad humana. Este punto es crucial. El ser humano tiene dos caras. La social y la estratégica. La emocional y la calculadora. Negar una de ellas te deja incompleto. Aceptar ambas te vuelve peligroso, en el sentido maquiavélico del término. No para dañar, sino para no ser dañado. Quien solo muestra luz, se vuelve predecible. Quien conoce su sombra, se protege. Quiero dejarte con esta pregunta, y tómate un momento para sentirla.
¿Qué cambiaría en tu vida si dejaras de reaccionar y empezaras a elegir? Porque eso es exactamente lo que ocurre cuando recuperas poder emocional. Las dinámicas cambian. Las relaciones se reordenan. Las manipulaciones fallan. Y tú, te vuelves distinto. Ahora voy a mostrarte qué ocurre cuando aplicas esto de verdad. Cómo cambia tu vida, tus vínculos, tu presencia y tu posición en el mundo. Ahora hablemos de las consecuencias. No de las promesas. De lo que realmente pasa cuando dejas de vivir desde sus reacciones y empiezas a vivir desde tu elección. Porque cambiar no es cómodo. Cambiar cobra un precio. Y Maquiavelo jamás ocultó ese detalle. Cuando aplicas lo que te he dicho, lo primero que notas no es admiración. Es fricción. 1. Pierdes acceso a quien vivía de tu exposición. Habrá mujeres que se incomoden. No porque te hayas vuelto frío, sino porque ya no eres explotable. Quien se beneficiaba de tu impulsividad notará el vacío. Quien obtenía poder de tu necesidad de aprobación perderá palanca. Quien te manipulaba con culpa, silencio o afecto condicionado dejará de tener control. Y algunas se irán. Eso no es una pérdida. Es una depuración. Maquiavelo habría sonreído ante esto. Cuando dejas de ser útil como presa, los depredadores se aburren. 2. Tu presencia cambia sin que digas nada. No necesitas anunciar tu transformación. Se nota. Se nota en cómo respondes más lento, cómo no te justificas, cómo sostienes el silencio, cómo no te explicas ante cada gesto. Ellas empiezan a medirte distinto. No saben exactamente por qué, pero sienten que ya no pueden tratarte igual. Eso es poder silencioso. El más duradero. 3. Las relaciones se reordenan. Algunas se profundizan. Otras se caen. Otras cambian de forma. Las relaciones sanas se fortalecen, porque ahora hay límites claros, respeto mutuo, menos drama, más coherencia. Las relaciones basadas en dependencia, caos o manipulación no sobreviven. Y eso, aunque duela al principio, libera una cantidad enorme de energía mental. 4. Te vuelves menos emocionalmente predecible. Aquí ocurre algo clave. Cuando ya no reaccionas como se espera, el otro duda, el otro se frena, el otro calcula. Dejas de ser un tablero abierto. Te conviertes en un terreno incierto. Y la incertidumbre, bien gestionada, genera respeto. Maquiavelo entendía esto. El poder no necesita ser visible. Necesita ser sentido. 5. Tu autoimagen se reconstruye. Este es el cambio más profundo. Empiezas a verte distinto. No como alguien al que le hacen sentir demasiado, sino como alguien que elige cuándo sentir y cuándo actuar. La vergüenza se disuelve. La rabia se ordena. Y algo importante ocurre. Empiezas a confiar en ti. No porque nunca falles, sino porque sabes que ya no te traicionan con sus reacciones. 6. Aceptas el coste del poder. Aquí está la verdad final. El poder emocional no te hará más querido por todas. Te hará más respetado por las que importan. Implica soportar incomodidad. Aceptar no ser entendido de inmediato. Renunciar a explicarte constantemente. Pero a cambio obtienes algo que pocos tienen. Autonomía emocional. Y el hombre que tiene eso, no necesita controlar a ninguna. Porque ya no puede ser controlado. Déjame dejarte con esta reflexión final. Su debilidad emocional no desaparece cuando sientes menos. Desaparece cuando decides más. Si aplicas lo que has aprendido, tu vida no se volverá perfecta. Se volverá tuya. He llegado al final, y si tú has llegado conmigo hasta aquí, no es casualidad. Porque este recorrido no era para entretenerte. Era para despertarte. Yo no he hablado contra sentir. He hablado contra ser gobernado por quien mucho siente. La filosofía oscura que Maquiavelo entendió, y que hoy la psicología confirma, es simple y brutal. Quien no se gobierna por dentro, será gobernado por fuera. No por maldad del mundo, sino por su lógica. Has visto cómo la debilidad emocional no nace de la falta de inteligencia, sino de la exposición sin control. Cómo la necesidad de aprobación entrega el mando. Y cómo la falta de dominio interno abre la puerta a la manipulación. Pero también has visto tu camino. El del silencio táctico. El del límite claro. El de la elección consciente. Ese camino no es cómodo. No te hará popular entre quienes se beneficiaban de sus emociones fuertes. No te dará aplausos inmediatos. Pero te dará algo infinitamente más valioso: respeto, coherencia y poder personal. Maquiavelo no te pediría que seas duro. Te pediría que seas lúcido. Que no confundas emoción con verdad.
Que no confundas cercanía con seguridad. El verdadero crecimiento no consiste en sentir menos, sino en elegir mejor a quien siente de una determinada manera. A partir de hoy, cada silencio que sostengas será una victoria. Cada reacción que evites, una ganancia. Cada límite que pongas, una declaración de autoridad. Y poco a poco, sin anunciarlo, sin explicarlo, sin justificarte, el mundo empezará a tratarte distinto. Porque el mundo no responde a lo que dices que eres. Responde a cómo te comportas cuando nadie te mira. Si deseas seguir profundizando en tu interior, si deseas construir una autoestima firme, auténtica y luminosa, te invito en este camino. Suscríbete al canal y deja un me gusta en el video si quieres aprender a vivir desde tu verdad. Activa la campanita para recordar que yo estoy aquí para acompañarte en el día a día. Lo que viene ahora es un proceso de consolidación, de claridad, de fortaleza interior. Y puedo asegurarte que tu alma está más preparada de lo que imaginas. No prometo comodidad. Prometo claridad. Y con claridad, el poder deja de ser un misterio.